Viuda huyó a una cueva durante la nevada, pero tuvo que proteger a sus hijos de un gran oso. Una viuda huyendo de una tormenta mortal en la sierra de Chihuahua busca refugio en una cueva con sus 3 hijos, pero descubre que ya tiene dueño, un oso gigante herido y furioso. Esa noche, Adelina debe tomar la decisión más imposible de su vida: huir hacia la muerte blanca del exterior o quedarse enfrentando a la bestia que podría devorar a su familia. Lo que sucede en esa cueva cambiará todo lo que creía saber sobre supervivencia, bondad y los límites entre lo humano y lo salvaje. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, y vamos a la historia. Adelina despertó con el estruendo del viento arrancando las tablas del techo. La cabaña entera temblaba como si fuera a desprenderse de sus cimientos, y el frío cortante ya se colaba por cada grieta de la madera vieja. Se incorporó de golpe, con el corazón desbocado, y miró hacia la cama donde dormían sus 3 hijos: Mateo, de 9 años, Elena, de 6, y el pequeño Ismael, de apenas 2. El bebé ya estaba despierto, llorando con los labios morados del frío. Afuera, la nevada había arreciado durante la noche hasta convertirse en una tormenta blanca que devoraba todo a su paso. Adelina sabía que esa cabaña, ubicada en lo alto de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, no resistiría mucho más. Había sido el último refugio que pudo conseguir después de que la familia de su difunto esposo la echara de las tierras que habían compartido durante 10 años. «No tienes derecho a nada», le había dicho su cuñado con desprecio. «Lárgate con tus críos antes de que te saquemos a rastras». Y ahora, 6 meses después, estaba a punto de perder incluso ese techo precario. Un crujido seco atravesó el aire. Adelina levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una viga del techo se partía en 2. La nieve comenzó a caer dentro de la habitación, cubriendo la estufa apagada y el suelo de tierra. Mateo se despertó asustado. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. «Vístanse rápido», ordenó Adelina mientras envolvía a Ismael en la única manta gruesa que tenían. «Tenemos que salir de aquí ahora». «¿A dónde vamos a ir?», preguntó Elena, con los ojos muy abiertos. Adelina no tenía respuesta. Afuera, todo era blanco, viento y muerte. Pero quedarse significaba quedar sepultados bajo la nieve y los escombros. Tomó un saco de tela, metió un puño de harina, el último pedazo de cecina seca y una caja de fósforos. Era todo lo que tenían. «Agárrense de mi abrigo», dijo con firmeza. «No me suelten por nada del mundo». Abrió la puerta con dificultad. El viento le arrebató el aliento de los pulmones. La nieve le golpeó el rostro como 1000 agujas heladas. Mateo tomó la mano de su hermana menor y los 3 niños se aferraron a su madre, mientras ella avanzaba a ciegas por el sendero que alguna vez conoció. El paisaje había desaparecido. Todo era blanco. Los pinos que bordeaban el camino eran sombras espectrales apenas visibles entre la ventisca. Adelina caminaba hundiéndose hasta las rodillas en la nieve, con Ismael apretado contra su pecho, sintiendo cómo el peso del bebé le entumecía los brazos. Detrás de ella, Mateo tiraba de Elena, que tropezaba cada pocos pasos. «Mamá, tengo mucho frío», lloró la niña. «Ya sé, mi amor, ya vamos a estar bien», mintió Adelina. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarse de la cabaña antes de que colapsara completamente. Recordó vagamente que había cuevas en esa zona de la sierra, refugios naturales que los cazadores y leñadores usaban cuando quedaban atrapados por el clima. Si lograba encontrar una, tal vez podrían sobrevivir hasta que pasara la tormenta. Caminaron durante lo que parecieron horas. El cielo era una masa gris oscura, imposible de leer. Adelina perdió la noción del tiempo. Sus piernas apenas respondían, y los dedos de sus pies ya no sentían nada dentro de las botas rotas. Ismael había dejado de llorar, y eso la aterraba más que sus gritos. Entonces, entre la cortina de nieve, vio una forma oscura al pie de una ladera rocosa, una abertura en la montaña. «Ahí», jadeó. «Vamos, niños, ya casi llegamos».
La entrada de la cueva era angosta, pero suficiente para que pasaran agachados. Adelina empujó a Mateo primero, luego a Elena, y finalmente entró ella con el bebé. El silencio repentino fue casi ensordecedor. Adentro, el viento no rugía. La nieve no los azotaba. Solo había oscuridad, humedad y el eco de sus propias respiraciones agitadas. Adelina dejó a Ismael en el suelo de piedra y buscó a tientas en su saco. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el fósforo. Al tercer intento, logró encenderlo. La pequeña llama iluminó un espacio de roca irregular, con el techo bajo y paredes húmedas. Encontró algunas ramas secas cerca de la entrada, probablemente arrastradas por el viento, y logró hacer una fogata diminuta. «Acérquense al fuego», susurró. Los tres niños se apiñaron alrededor de las llamas. Elena temblaba de pies a cabeza. Mateo trataba de ser valiente, pero sus labios estaban azules. Ismael había empezado a llorar otra vez, y eso, al menos, significaba que estaba vivo. Adelina se quitó su abrigo empapado y lo extendió cerca del fuego para que se secara. Luego abrazó a sus hijos, tratando de darles calor con su propio cuerpo. Poco a poco, el temblor comenzó a ceder. El fuego crepitaba suavemente. Por un momento, Adelina cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Fue entonces cuando lo vio. En el piso de la cueva, cerca de donde había dejado a Ismael, había marcas profundas en la tierra. Garras, huellas enormes, mucho más grandes que cualquier mano humana, y estaban frescas. Adelina sintió que el estómago se le contraía. Levantó la vista hacia el fondo oscuro de la cueva. No podía ver nada más allá de donde llegaba la luz del fuego, pero ahora percibía algo más. Un olor penetrante, salvaje, a pelaje húmedo y aliento animal. «Mamá, ¿qué es ese olor?», preguntó Mateo en voz baja. Antes de que Adelina pudiera responder, un sonido profundo y gutural resonó desde las sombras, un gruñido que hizo vibrar las piedras. Y entonces, emergiendo lentamente de la oscuridad, vio dos ojos amarillos que brillaban a la luz del fuego. Primero la cabeza masiva, luego el cuerpo enorme cubierto de pelaje oscuro. Un oso pardo gigantesco que avanzaba hacia ellos con pasos pesados y lentos. Elena soltó un grito agudo. Ismael empezó a llorar descontroladamente. Mateo se quedó paralizado. Adelina se puso de pie de un salto, con las piernas temblando, y extendió los brazos a los lados, colocándose entre el animal y sus hijos. Buscó desesperada algo que pudiera usar como arma y tomó el pedazo de rama más grueso que ardía en el fuego. Las llamas le quemaron los dedos, pero no la soltó. «¡Atrás!», gritó con una voz que no reconoció como suya. «No te acerques a mis hijos». El oso se detuvo a pocos metros de distancia. La miraba fijamente, con el hocico entreabierto mostrando colmillos del tamaño de cuchillos. Su respiración era un jadeo ronco y pesado. Medía casi 2 metros de altura y su cuerpo bloqueaba por completo cualquier salida. Adelina sabía que no tenía ninguna oportunidad. Un solo golpe de esas garras y estaría muerta. Pero no iba a apartarse. No iba a dejar que ese animal tocara a sus niños. El oso dio otro paso hacia adelante, y ella agitó la rama en llamas frente a su rostro. «¡Atrás, te digo!», el animal rugió. El sonido fue tan fuerte que Adelina sintió que le reventaban los tímpanos. Detrás de ella, los niños lloraban aterrorizados. Y mientras el oso abría las fauces y se preparaba para atacar, Adelina apretó con más fuerza la rama ardiente y supo que esa noche, en esa cueva perdida en la Sierra Tarahumara, o morían todos, o ella tendría que hacer lo imposible para mantener vivo a ese animal lejos de su familia hasta que amaneciera. El oso se quedó inmóvil, mirando la rama ardiente que Adelina sostenía con ambas manos. El fuego chisporroteaba entre ellos como una barrera frágil y desesperada. Los niños seguían llorando detrás de su madre y el llanto de Ismael resonaba contra las paredes de piedra como un eco angustiante. Adelina no apartó la mirada de los ojos amarillos del animal. Había escuchado historias de osos en la sierra, de cómo atacaban el ganado y destrozaban cabañas en busca de comida.
Sabía que los animales hambrientos no retrocedían fácilmente, y este oso, por su tamaño, llevaba tiempo viviendo en estas montañas, cazando, dominando su territorio. «Mamá», sollozó Elena. «Tengo miedo». «Shh, mi niña, no te muevas», susurró Adelina sin voltear, manteniendo la vista fija en la bestia. El oso dio medio paso hacia la izquierda, como si buscara rodearla. Adelina se movió al mismo tiempo, bloqueándole el camino. El animal gruñó otra vez, más bajo esta vez, un sonido gutural que salía desde lo profundo de su pecho. Pero no atacó. Eso la desconcertó. Los minutos pasaban como horas. Adelina sentía los brazos entumecidos de sostener la rama y el fuego que había encendido en el suelo comenzaba a consumirse. Si las llamas se apagaban, ya no tendría nada con qué mantener al oso a distancia. Miró de reojo hacia la entrada de la cueva. La tormenta seguía rugiendo afuera. Salir significaba morir congelados. Quedarse significaba enfrentar al animal toda la noche. No había salida. «Mateo», dijo en voz baja sin apartar la vista del oso, «pon más ramas en el fuego, despacio». El niño, temblando, se arrastró hacia las pocas ramas que quedaban cerca de la entrada y las echó al fuego con manos temblorosas. Las llamas crecieron un poco, iluminando mejor el interior de la cueva. Fue entonces cuando Adelina notó algo extraño. El oso no avanzaba con la misma seguridad que antes. Su peso estaba cargado sobre 3 patas. La cuarta, la delantera izquierda, la mantenía ligeramente levantada, y cada vez que intentaba apoyarla, el animal hacía una mueca y emitía un sonido casi imperceptible de dolor. Estaba herido. Adelina entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la penumbra. Había algo atrapado en la pata del oso, algo metálico que brillaba débilmente a la luz del fuego. Un cepo, una trampa de cazador. El metal estaba hundido en la carne del animal, y la sangre había manchado el pelaje oscuro. El oso no estaba cazando, estaba sufriendo. Por un instante, algo cambió en el pecho de Adelina. Ese animal enorme y aterrador no era un monstruo. Era una criatura herida, acorralada en su propia guarida, enfrentando a los intrusos que habían invadido su refugio en medio de una tormenta. Probablemente llevaba días atrapado en ese cepo, arrastrándolo por la nieve, buscando un lugar donde descansar. Y ahora, débil y adolorido, veía a 4 humanos ocupando su cueva. Pero eso no significaba que fuera inofensivo. El dolor podía hacer impredecible a cualquier animal, y un oso herido era aún más peligroso. El oso intentó dar otro paso, pero la pata cedió bajo su peso. Cayó pesadamente sobre el costado con un rugido de frustración y dolor. Adelina retrocedió instintivamente, empujando a los niños hacia atrás. El animal luchó por levantarse, jadeando, y finalmente se quedó echado en el suelo, con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras. Sus ojos seguían fijos en ellos, pero ahora había algo más en esa mirada. Cansancio, derrota. «Mamá, ¿qué le pasa?», preguntó Mateo en voz baja. «Está herido», respondió Adelina. «Tiene una trampa en la pata. ¿Va a atacarnos?». «No lo sé». Las horas pasaron con una lentitud agónica. Adelina se turnaba con Mateo para mantener el fuego encendido, echando pequeñas ramas cada vez que las llamas amenazaban con apagarse. El oso permanecía echado en el fondo de la cueva, observándolos en silencio. De vez en cuando, intentaba lamerse la herida, pero el metal del cepo le impedía llegar bien a la pata. Elena se había quedado dormida acurrucada contra el pecho de su madre. Ismael también dormía, exhausto de tanto llorar. Solo Mateo seguía despierto, mirando al oso con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Crees que tenga hambre?», preguntó el niño. Adelina miró el saco que había traído de la cabaña. Quedaba un poco de cecina seca y la harina. Era todo lo que tenían para alimentar a sus hijos en los próximos días. Pero si el oso decidía atacar, nada de eso importaría. Tomó un pedazo de cecina y lo sostuvo en la mano. El oso levantó la cabeza olfateando el aire. Sus ojos brillaron con un destello de interés. Adelina lanzó la carne hacia el animal.
El pedazo cayó cerca de su hocico. El oso lo olió, lo tomó con cuidado entre los dientes y se lo tragó de un bocado. Luego volvió a mirarla, como esperando más. «No hay más», dijo Adelina, mostrándole las manos vacías. El oso gruñó suavemente, pero no se movió. Parecía entender. La noche avanzó con una calma tensa. Adelina no se atrevía a cerrar los ojos. Cada vez que el oso se movía, su corazón daba un vuelco. Pero el animal solo cambiaba de posición, buscando alivio para su pata herida. En algún momento antes del amanecer, Adelina se dio cuenta de que el oso estaba respirando con dificultad. El cepo había estado apretado durante días, tal vez semanas. La infección probablemente ya había comenzado. Si no le quitaban esa trampa, el animal moriría. Y entonces Adelina enfrentó una idea que la hizo temblar de pies a cabeza. Una idea absurda, imposible, suicida, pero que no podía sacarse de la mente. Recordó las palabras que su esposo le había dicho años atrás, cuando encontraron un coyote herido cerca del rancho. La naturaleza devuelve el bien que recibe, Adelina. Los animales no olvidan. Miró a sus hijos dormidos. Miró el fuego casi extinto. Miró al oso agonizante en el fondo de la cueva y supo lo que tenía que hacer. Se puso de pie despacio, con las piernas entumecidas. El oso levantó la cabeza, alerta. Adelina buscó en el suelo una piedra grande y pesada. La tomó con ambas manos y dio un paso hacia el animal. «Mateo», susurró, «si algo me pasa, tomas a tus hermanos y corres hacia la entrada. No mires atrás». «Mamá, ¿qué vas a hacer?». Adelina no respondió. Dio otro paso y otro. El oso se incorporó sobre las patas traseras, mostrando los colmillos. Medía más de 2 metros de altura. Adelina sintió que las rodillas le flaqueaban, pero no se detuvo. «Tranquilo», murmuró. «No voy a lastimarte, solo quiero ayudarte». El oso rugió, un rugido ensordecedor que hizo vibrar las paredes de la cueva. Y cuando Adelina dio el último paso y levantó la piedra sobre el cepo de metal que aprisionaba la pata del animal, el oso abrió las fauces y se lanzó directamente hacia su garganta. Adelina cerró los ojos y se preparó para sentir los colmillos, pero el golpe nunca llegó. El oso se detuvo a centímetros de su rostro. Adelina podía sentir su aliento caliente, oler la sangre en su pelaje. El animal temblaba de dolor y furia, con las fauces abiertas, pero no mordió. Solo gruñó, un sonido grave y amenazante que le hizo entender una cosa: un movimiento en falso y todo habría terminado. «¡Mamá! ¡No!», gritó Mateo desde atrás, con la voz quebrada por el terror. Adelina abrió los ojos lentamente. El oso seguía frente a ella, con la cabeza inclinada hacia su cuello, pero inmóvil. Era como si el animal estuviera evaluándola, tratando de entender qué pretendía hacer esta mujer que se había atrevido a acercarse. «Tranquilo», susurró Adelina, aunque su propia voz temblaba. «Voy a quitarte eso, pero tienes que dejarme». El oso retrocedió medio paso, dejándola respirar. Adelina bajó la mirada hacia la pata atrapada. El cepo era viejo, de hierro oxidado, con dientes afilados que se habían hundido profundamente en la carne del animal. La piel alrededor estaba hinchada, roja, supurando. Debía doler con cada respiración. Adelina se arrodilló despacio, sin movimientos bruscos. El oso la observaba con los ojos entrecerrados, listo para atacar si percibía peligro. Ella colocó la piedra junto a uno de los resortes del cepo y respiró hondo. «Perdóname por esto», murmuró, y golpeó. El metal resonó con un sonido seco. El oso rugió de dolor y dio un manotazo hacia ella. Adelina apenas tuvo tiempo de echarse hacia atrás, y las garras pasaron rozándole el hombro, rasgando la tela de su vestido. «Mateo», gritó. Elena despertó llorando, pero el cepo había cedido un poco. «Mamá, ya basta. Vámonos», suplicó Mateo. Adelina negó con la cabeza. Si dejaba al oso así, medio liberado, medio atrapado, el animal sufriría aún más. Y si sobrevivía, la próxima vez que viera humanos, los destrozaría sin pensarlo.
Volvió a acercarse. El oso ahora respiraba agitadamente, con el cuerpo tenso, los músculos listos para atacar. Adelina levantó la piedra otra vez. Esta vez, sus manos no temblaban. Golpeó de nuevo, más fuerte. El metal se dobló. El oso se sacudió violentamente, tratando de liberarse, y una de sus patas traseras golpeó a Adelina en las costillas, lanzándola contra la pared de la cueva. El aire se le escapó de los pulmones. Cayó de rodillas, jadeando, con un dolor agudo atravesándole el pecho. «¡Mamá!», gritaron los niños al unísono. Pero Adelina no podía detenerse ahora. Se arrastró de vuelta hacia el oso, que tiraba desesperadamente de la trampa, gimiendo de dolor. Ella tomó la piedra con ambas manos, reunió todas sus fuerzas y golpeó el cepo una tercera vez. El metal se partió con un chasquido seco. El oso quedó libre. Por un instante, todo quedó en silencio. El animal miraba su pata liberada, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Adelina retrocedió lentamente, arrastrándose hacia donde estaban sus hijos, sin darle la espalda al oso. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El oso levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Adelina contuvo la respiración. El animal dio un paso hacia ella, luego otro. Sus pasos eran pesados, lentos, y Adelina supo que no tendría tiempo de proteger a los niños si el oso decidía atacar. Se había acercado demasiado. Había apostado todo a que el animal entendería su gesto, y tal vez había perdido esa apuesta. El oso se detuvo frente a ella. Inclinó la cabeza, olfateándola. Adelina cerró los ojos, abrazando a sus hijos con fuerza. Sintió el hocico húmedo del animal contra su cabello, su respiración cálida en su rostro. Y entonces el oso se dio la vuelta y caminó hacia el fondo de la cueva. Se echó en el suelo, de espaldas a ellos, y no volvió a moverse. Adelina soltó el aire que había estado conteniendo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Mateo la abrazó con fuerza, temblando. Elena lloraba en silencio. Ismael, que había presenciado todo sin entender nada, solo miraba el fuego con los ojos muy abiertos. «¿Ya pasó, mamá?», susurró Mateo. «Sí, mi amor, ya pasó». Pero Adelina sabía que la noche aún no terminaba. El fuego se estaba consumiendo rápidamente y las ramas que quedaban no durarían hasta el amanecer. Afuera, la tormenta seguía aullando, y el oso, aunque liberado, seguía dentro de la cueva con ellos. Adelina acercó a los niños al fuego y los cubrió con la manta húmeda. Mateo intentaba mantener los ojos abiertos, pero el cansancio lo vencía. Elena ya dormía otra vez, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Solo Ismael seguía inquieto, haciendo ruiditos suaves. Adelina miró hacia el fondo de la cueva. El oso permanecía echado, inmóvil, pero de vez en cuando movía las orejas, como si estuviera escuchando, como si estuviera vigilando. Las horas siguientes fueron una nebulosa de frío, cansancio y miedo. Adelina luchaba por mantenerse despierta, alimentando el fuego con las últimas astillas de madera. En algún momento de la madrugada, el viento afuera comenzó a calmarse. La tormenta estaba pasando. Cuando la primera luz grisácea del amanecer empezó a filtrarse por la entrada de la cueva, Adelina se atrevió a ponerse de pie. Sus piernas apenas respondían. El cuerpo entero le dolía, especialmente las costillas donde el oso la había golpeado. Pero estaban vivos, los cuatro. Miró hacia el fondo de la cueva. El oso seguía echado en el mismo lugar, pero ahora su respiración era más tranquila, más regular. La pata herida descansaba estirada frente a él, y aunque la herida seguía sangrando, al menos la presión del cepo ya no la estaba destrozando. Adelina despertó a los niños con cuidado. «Ya amaneció», susurró. «Tenemos que irnos». Mateo se incorporó con dificultad. Elena se frotó los ojos. Adelina cargó a Ismael en brazos y se dirigió hacia la entrada de la cueva. La nieve había dejado de caer y el mundo afuera brillaba con una luz blanca y cegadora. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de nieve virgen.
Adelina miró hacia atrás una última vez. El oso levantó la cabeza y la observó en silencio. «Gracias», murmuró ella, sin saber muy bien por qué, y salió de la cueva con sus hijos. El aire frío le quemó los pulmones. Adelina entrecerró los ojos contra el resplandor de la nieve y trató de orientarse. No sabía exactamente dónde estaban, pero si caminaban cuesta abajo, eventualmente llegarían al valle donde estaba el pueblo de Creel. Alguien tendría que ayudarlos. Dio el primer paso fuera de la cueva, hundiéndose hasta la rodilla en la nieve fresca. Y entonces escuchó un rugido detrás de ella. Se dio la vuelta de golpe, con el corazón en la garganta, empujando instintivamente a los niños detrás de ella. El oso había salido de la cueva. Estaba parado en la entrada, enorme, con el pelaje cubierto de nieve, mirándola fijamente. Cojeaba, pero se mantenía en pie y avanzaba hacia ellos. Adelina sintió que el mundo se detenía. Después de todo lo que había hecho, después de haberlo liberado, el oso iba a atacarlos de todas formas. «Corran», susurró a sus hijos. «Corran hacia los árboles». Pero antes de que pudieran moverse, el oso se detuvo frente a ellos, tan cerca que Adelina podía ver las cicatrices viejas en su hocico, las marcas de años de sobrevivir en la sierra. El animal la miró a los ojos durante un largo momento, y luego, lentamente, inclinó la cabeza hacia abajo. Fue un gesto extraño, casi como una reverencia. Emitió un sonido suave, gutural, nada parecido a los rugidos de la noche anterior. Adelina se quedó paralizada sin entender qué estaba pasando. El oso se dio la vuelta y comenzó a caminar colina arriba, dejando huellas profundas en la nieve. Pero cada pocos pasos se detenía y miraba hacia atrás, como esperando algo. «Mamá», dijo Mateo con voz temblorosa. «Creo que quiere que lo sigamos». Adelina miró a su hijo, luego al oso que seguía esperando entre los árboles cubiertos de nieve. Era una locura. Un oso salvaje no guiaba a las personas a ningún lado. Los animales no pensaban así, y sin embargo ahí estaba, mirándola por encima del hombro, moviendo las orejas, esperando. «No podemos seguirlo», dijo Adelina, aunque su propia voz sonaba insegura. «Tenemos que bajar al pueblo». Pero cuando miró hacia abajo, hacia donde debería estar el sendero que llevaba a Creel, solo vio un mar blanco e infinito. La tormenta había borrado cualquier rastro del camino. No había huellas, no había señales, solo nieve hasta donde alcanzaba la vista. Un paso en falso y podrían caer en un barranco oculto, o perderse completamente y morir congelados antes del anochecer. El oso gruñó suavemente. No era un gruñido de amenaza, sino algo más parecido a una llamada, y volvió a caminar cuesta arriba, dejando un rastro claro de huellas en la nieve. «Mamá, no sabemos hacia dónde ir», dijo Mateo, señalando la planicie blanca. «Está todo cubierto». Adelina apretó los labios, miró a Ismael, que temblaba en sus brazos, miró a Elena, que se aferraba a su falda con las manos congeladas. Luego miró al oso, que se había detenido de nuevo entre los pinos, esperando. «Está bien», murmuró, más para sí misma que para los niños. «Vamos a seguirlo, pero solo un poco. Si veo que nos está llevando más adentro de la sierra, nos detenemos». Comenzaron a caminar, siguiendo las huellas profundas que el oso dejaba en la nieve. Los niños iban pegados a su madre, asustados pero confiando en que ella sabía lo que hacía, aunque Adelina no tenía ni idea. El oso cojeaba visiblemente, arrastrando la pata herida, pero avanzaba con determinación. De vez en cuando se detenía, miraba hacia atrás para asegurarse de que lo seguían, y continuaba. Los llevaba hacia arriba, por una ladera empinada, entre rocas cubiertas de nieve y pinos cargados que dejaban caer pequeñas avalanchas cuando el viento los sacudía. «Mamá, estoy cansada», lloró Elena después de lo que parecieron horas. «Ya sé, mi vida, ya casi llegamos». Pero Adelina no sabía a dónde estaban llegando, y con cada paso, el miedo crecía en su pecho. ¿Y si el oso los estaba llevando a su territorio para matarlos lejos de testigos? ¿Y si estaba demasiado débil para atacarlos en la cueva, pero ahora,
Con la luz del día recuperaría sus fuerzas. El oso se detuvo al borde de un precipicio. Adelina contuvo la respiración y se acercó con cuidado. Desde ahí podía ver el valle completo, cubierto de blanco, y a lo lejos, muy pequeño, el humo de las chimeneas de Krill. Pero el oso no miraba hacia el pueblo, miraba hacia el otro lado, hacia una formación rocosa que sobresalía de la ladera como una torre de piedra, y al pie de esa torre, apenas visible entre la nieve, había una construcción, una cabaña. No era como la que Adelina había abandonado. Esta era más grande, más sólida, hecha de troncos gruesos y con el techo intacto. Parecía abandonada, con las ventanas cubiertas de nieve y sin humo en la chimenea, pero seguía en pie. El oso comenzó a descender hacia la cabaña. ¿Crees que haya alguien ahí?, preguntó Mateo. No lo sé, pero es un techo, y eso es más de lo que teníamos hace 5 minutos. Bajaron con cuidado por la pendiente, resbalando en algunos puntos, aferrándose a las ramas de los árboles para no caer. El oso llegó primero a la cabaña y se detuvo frente a la puerta cerrada. Cuando Adelina y los niños llegaron, el animal ya se había echado en la nieve, jadeando, con la pata herida estirada. Adelina se acercó a la puerta. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado, pero la madera alrededor estaba podrida. Un golpe fuerte con una piedra y el cerrojo cedió. La puerta se abrió con un chirrido. Adentro olía a humedad y madera vieja, pero estaba seco. Había una estufa de leña en una esquina, una mesa con 2 sillas y una cama con el colchón comido por los ratones. No era mucho, pero era un refugio. «Mateo, busca leña», ordenó Adelina mientras dejaba a Ismael en el suelo. «Elena, ayúdame a limpiar un poco esto». Trabajaron rápido. Mateo encontró un montón de leña seca bajo una lona en la parte trasera de la cabaña. Adelina limpió la estufa. Encendió un fuego con los últimos fósforos que tenía y pronto el calor comenzó a llenar el espacio. Los niños se acurrucaron cerca de las llamas y por primera vez en 2 días dejaron de temblar. Adelina miró por la ventana. El oso seguía afuera echado en la nieve observando la cabaña, como si estuviera montando guardia. «¿Por qué no se va?», preguntó Mateo siguiendo la mirada de su madre. «No lo sé», admitió Adelina. «Tal vez está esperando a que nos instalemos, o tal vez... no lo sé». Esa noche Adelina cocinó la última harina que tenían, haciendo unas tortillas duras que los niños devoraron como si fueran un festín. No quedaba nada más. Mañana tendrían que encontrar comida, o bajar al pueblo a pedir ayuda, pero por esta noche estaban a salvo, calientes y vivos. Adelina acostó a los niños en la cama, cubriéndolos con todas las mantas que pudo encontrar en la cabaña. Se quedó despierta, sentada frente a la estufa mirando las llamas bailar. Afuera escuchó un aullido. No era el oso, eran coyotes, varios, y sonaban cerca. Adelina se asomó por la ventana. En el claro frente a la cabaña, iluminado por la luz de la luna, vio al menos 5 coyotes rodeando al oso. Los animales se movían en círculos, enseñando los dientes, acercándose poco a poco. Habían olido la sangre de la herida y sabían que el oso estaba débil. El oso intentó ponerse de pie, pero la pata herida cedió. Cayó pesadamente en la nieve. Los coyotes se acercaron más, aullando, envalentonados. Adelina sintió que algo se rompía en su pecho. Ese animal los había salvado. Los había guiado hasta este refugio cuando estaban perdidos, y ahora iba a morir destrozado por una manada de carroñeros. Sin pensarlo 2 veces, Adelina tomó un tronco ardiente de la estufa y salió corriendo de la cabaña. «¡Fuera!», gritó, agitando el fuego en el aire. «¡Lárguense!». Los coyotes retrocedieron, sorprendidos por la aparición repentina de una mujer gritando en la noche. Pero no se fueron. Solo se alejaron unos metros, gruñendo, esperando otra oportunidad. Adelina se colocó entre el oso y los coyotes, con el tronco ardiente en una mano. El oso la miró con esos ojos amarillos y Adelina creyó ver algo en ellos. Reconocimiento, gratitud. «No voy a dejar que te maten», le dijo. «No después de lo que hiciste por nosotros». Los coyotes dieron vueltas alrededor de ellos durante varios minutos,
pero eventualmente se cansaron y desaparecieron entre los árboles. Adelina esperó hasta estar segura de que se habían ido. Luego miró al oso, que seguía echado en la nieve. «Tienes que entrar», le dijo, sabiendo que sonaba ridículo hablarle a un animal salvaje. «Vas a morir de frío ahí afuera con esa herida». El oso no se movió. Adelina suspiró y regresó a la cabaña. Trajo más leña y encendió una fogata justo afuera de la puerta. Al menos así el oso tendría calor durante la noche. Era lo mejor que podía hacer. Cuando volvió adentro, Mateo estaba despierto, mirándola desde la cama. «Mamá, ¿por qué ayudas al oso?» «Porque él nos ayudó primero», respondió Adelina sentándose en el suelo junto a la estufa. «Y porque es lo correcto». Mateo asintió y volvió a dormirse. Adelina se quedó mirando el fuego, agotada, pero incapaz de cerrar los ojos. Afuera el oso descansaba junto a la fogata, y por primera vez desde que su esposo había muerto, desde que la habían echado de su propia casa, desde que había huido con sus hijos en medio de una tormenta mortal, Adelina sintió algo que no esperaba sentir: esperanza. Al amanecer, Adelina despertó con un ruido extraño, un rasguño constante como si alguien estuviera arañando madera. Se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. El oso estaba frente a la puerta de la cabaña, pero no estaba solo. Junto a él en la nieve había un venado muerto, todavía caliente con la sangre manchando el blanco a su alrededor. El oso había cazado y había traído la presa hasta la puerta de la cabaña, como una ofrenda. Adelina salió lentamente. El oso retrocedió unos pasos, dejándole el venado. La miraba esperando, y entonces Adelina entendió. No era gratitud, era algo más profundo, más antiguo. Era un pacto. Adelina se arrodilló junto al venado, con las manos temblando. Había suficiente carne ahí para alimentar a sus hijos durante semanas. Suficiente para sobrevivir el invierno. Levantó la vista hacia el oso, con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. El oso la observó un momento más. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, cojeando entre los árboles. Pero antes de desaparecer completamente, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y Adelina supo, con una certeza que no podía explicar, que no sería la última vez que vería a ese oso. 3 días después, cuando Adelina finalmente bajó al pueblo con los niños para pedir provisiones y avisar que estaban a salvo, nadie creyó su historia. Hablaron de alucinaciones por el frío, de delirios causados por el hambre, pero cuando un grupo de hombres subió a verificar la cabaña donde se habían refugiado, encontraron algo que los dejó helados. Huellas. Enormes huellas de oso rodeando la cabaña, y junto a la puerta, marcas de garras en la madera, como si el animal hubiera estado montando guardia. Pero eso no fue lo que más los perturbó. Lo que realmente los dejó sin palabras fue lo que encontraron en el sótano de la cabaña, escondido bajo una trampilla que Adelina no había notado en la oscuridad. Cajas, docenas de cajas cerradas con candados, y cuando las abrieron, lo que había adentro cambiaría todo para Adelina y sus hijos. Y explicaría por qué alguien en ese mismo momento estaba subiendo la sierra con muy malas intenciones, buscando esa cabaña que creía abandonada. Adelina estaba en el mercado de Krill comprando frijoles con las pocas monedas que le había prestado una vecina cuando escuchó los gritos. Corrió hacia la plaza junto con otros curiosos y vio a don Refugio, el herrero del pueblo, llegar a caballo con 3 hombres más, todos con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos. «Encontramos algo en la cabaña», gritaba don Refugio mientras desmontaba. «Hay que avisar al delegado». Adelina sintió que el estómago se le contraía. Había dejado a los niños con doña Carmela, la dueña de la fonda, mientras hacía las compras. Ahora se abrió paso entre la gente hasta llegar junto a don Refugio. «¿Qué encontraron?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Don Refugio la miró como si acabara de ver un fantasma. «Oro, Adelina, barras de oro. Y no son pocas. Hay suficiente ahí arriba como para comprar medio pueblo». El murmullo de la gente se convirtió en un rugido de exclamaciones.
Adelina sintió que las piernas le flaqueaban. Oro, en la cabaña donde ella y sus hijos se habían refugiado, en el sótano que no había visto porque estaba demasiado ocupada tratando de mantenerlos vivos. «También encontramos esto», dijo uno de los hombres, sacando un papel doblado de su chamarra. Era viejo, manchado de humedad, pero las letras seguían siendo legibles. «Es una escritura. La cabaña tiene dueño, o tenía». Le pasó el papel a don Refugio, que lo leyó en voz alta. «Propiedad de Jacinto Medina, minero, registrada en el año 1942». Don Refugio levantó la vista hacia Adelina. «Esa cabaña lleva abandonada más de 30 años. Nadie sabía que Medina había dejado algo ahí». «¿Y qué hacía un minero con tanto oro escondido?», preguntó alguien entre la multitud. «Probablemente lo robó», respondió otro, «o lo sacó ilegalmente de alguna mina del gobierno». Adelina escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Su mente trabajaba rápido. Si ese oro había estado escondido durante más de 30 años, significaba que quien lo había puesto ahí estaba muerto. Pero también significaba que alguien más podía saber de su existencia. Alguien que tal vez había estado buscándolo durante décadas. «Adelina», dijo don Refugio con seriedad, «tú y tus hijos encontraron esa cabaña. Según la ley tienen derecho al hallazgo». «¿Qué?», Adelina parpadeó confundida. «Si una propiedad está abandonada por más de 20 años y nadie reclama lo que hay dentro, quien lo encuentra puede quedárselo. Así es la ley. Tendrás que ir al delegado y hacer el papeleo, pero ese oro es tuyo». La gente estalló en comentarios. Algunos felicitaban a Adelina, otros murmuraban con envidia. Una mujer escupió en el suelo al pasar junto a ella. «Qué suerte tiene esta viuda», dijo con desprecio. «Mientras nosotros nos matamos trabajando, ella encuentra una fortuna escondida en el monte». Adelina no les prestó atención. Solo podía pensar en sus hijos, en que ahora podrían tener una casa de verdad, comida todos los días, ropa nueva, educación, todo lo que les había sido arrebatado cuando la familia de su esposo la echó. Pero algo en su interior le decía que las cosas no serían tan simples, y tenía razón. Esa misma tarde, mientras Adelina estaba en la delegación llenando papeles con un funcionario aburrido que mascaba tabaco, un hombre llegó a caballo a Creel. Era alto, con la piel curtida por el sol y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Vestía ropa de vaquero, pero llevaba una pistola al cinto que no era de adorno. Se llamaba Gilberto Medina y era el sobrino de Jacinto Medina. Gilberto entró a la cantina del pueblo y pidió un tequila. El cantinero, un hombre gordo llamado Esteban, le sirvió mientras lo miraba de reojo. «¿Viene de paso o busca algo?», preguntó Esteban con la curiosidad característica de los cantineros. «Busco una cabaña», respondió Gilberto sin mirarlo. «Una que perteneció a mi tío, está por la sierra de Divisadero». Esteban dejó de limpiar el vaso que tenía en las manos. «Ah, esa cabaña. Qué casualidad. Justo hoy encontraron algo interesante ahí». Gilberto levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros y fríos. «¿Qué encontraron?». Esteban, nervioso de repente, tragó saliva. «Oro. Barras de oro que su tío dejó escondidas. Una viuda y sus hijos se refugiaron ahí durante la nevada y lo descubrieron. Ahora ella va a reclamar el hallazgo». El rostro de Gilberto no mostró ninguna emoción, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso de tequila. «¿Cómo se llama esa viuda?». «Adelina Cortés». Gilberto se bebió el tequila de un trago, dejó unas monedas en la barra y salió de la cantina sin decir otra palabra. Esteban lo vio subir a su caballo y galopar hacia la delegación. Cuando Gilberto llegó, Adelina estaba saliendo con un papel en la mano y una expresión de alivio en el rostro. Los niños corrían a su alrededor, emocionados porque su madre les había prometido que comerían carne esa noche. «¿Usted es Adelina Cortés?», preguntó Gilberto, bloqueándole el paso. Adelina se detuvo en seco. Había algo en la mirada de ese hombre que le erizó la piel. «Sí. ¿Quién pregunta?». «Gilberto Medina, sobrino de Jacinto Medina, dueño de la cabaña donde usted se metió sin permiso». Adelina apretó el papel contra su pecho. La cabaña estaba abandonada.
Nos refugiamos ahí porque íbamos a morir congelados, y según la ley, tengo derecho al hallazgo. ¿La ley? Gilberto soltó una risa seca. Señora, ese oro no es un hallazgo, es herencia familiar. Mi tío trabajó toda su vida en las minas para acumular esa fortuna, y yo soy su único heredero. Pero él murió hace más de 30 años. ¿Dónde estaba usted todo este tiempo? Buscando, respondió Gilberto con voz gélida. Y ahora que lo encontré, no voy a dejar que una viuda cualquiera me lo quite. La gente que pasaba por la calle comenzó a detenerse, formando un círculo alrededor de ellos. Adelina sintió las miradas, el murmullo. Algunos ya estaban del lado de Gilberto. Es su familia, decían. Tiene más derecho que ella. Don Refugio salió de la herrería al escuchar el alboroto. Adelina encontró ese oro, Gilberto. Ella tiene los papeles firmados por el delegado. Los papeles no significan nada si yo presento el testamento de mi tío, respondió Gilberto sin apartar la vista de Adelina. Y lo voy a presentar. Pero mientras tanto, señora, le recomiendo que no toque nada de esa cabaña, porque si algo falta cuando yo vuelva a revisarla, no me voy a poner amable. ¿Me está amenazando?, preguntó Adelina, sintiendo que la furia crecía en su pecho. Gilberto se acercó tanto que ella pudo oler el tequila en su aliento. No es una amenaza, es una promesa. Ese oro es mío, y voy a recuperarlo cueste lo que cueste. Se dio la vuelta y se alejó hacia su caballo. Antes de subirse, gritó hacia la gente reunida. Quien ayude a esta mujer a llevarse lo que es mío, va a tener problemas conmigo, y en este pueblo todos saben que yo no olvido las ofensas. Montó su caballo y galopó fuera del pueblo, levantando una nube de polvo. Adelina se quedó parada en medio de la calle, temblando de furia e impotencia. Las miradas de la gente ya no eran de curiosidad, eran de miedo. Nadie quería enemistarse con un Medina. Esa familia tenía fama de violenta. Don Refugio se acercó y le puso una mano en el hombro. Adelina, tal vez deberías dejar esto. Ese hombre es peligroso. No, dijo ella con voz firme. Encontré ese oro cuando estaba huyendo por mi vida con mis hijos, cuando nadie en este pueblo nos dio refugio, cuando todos me dieron la espalda porque no tengo un esposo que me defienda. Ese oro es mío, y no voy a renunciar a él. Esa noche, Adelina no pudo dormir. Se quedó sentada en la habitación que doña Carmela le había prestado en la fonda, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. Sabía que Gilberto no iba a rendirse. Hombres como él nunca lo hacían. Y ella, una viuda sin familia, sin dinero, sin protección, estaba en una posición muy vulnerable. Pero había algo más que la inquietaba, algo que había visto en los ojos de Gilberto. No era solo codicia, era reconocimiento, como si él supiera algo sobre ese oro que ella desconocía, algo importante. Al amanecer, Adelina tomó una decisión. No iba a esperar a que Gilberto volviera con abogados o con hombres armados. Iba a regresar a la cabaña, iba a revisar cada centímetro de ese sótano, y si había algo más escondido ahí, algo que explicara por qué ese oro era tan importante, lo iba a encontrar. Le pidió a doña Carmela que cuidara a los niños por un día más. La mujer aceptó a regañadientes, preocupada de que Adelina se metiera en problemas. Pero Adelina ya había tomado su decisión. Subió a la sierra sola, siguiendo el mismo camino que había recorrido con sus hijos días atrás. La nieve empezaba a derretirse con el sol de la mañana, dejando al descubierto la tierra oscura y las rocas. Cuando llegó a la cabaña, el sol ya estaba alto. La puerta seguía abierta, tal como don Refugio y los otros la habían dejado. Adelina entró y bajó directamente al sótano por la trampilla. La luz que entraba por las grietas del techo iluminaba las cajas vacías. Los hombres se habían llevado las barras de oro para ponerlas en custodia del delegado hasta que se resolviera la disputa legal. Pero Adelina no estaba buscando oro. Revisó las paredes del sótano, golpeándolas suavemente con los nudillos, buscando huecos. Levantó las tablas del piso una por una, y después de una hora de búsqueda, cuando ya empezaba a perder la esperanza, encontró algo. Una caja de metal pequeña escondida detrás de una piedra suelta en la pared. La sacó con cuidado
y la abrió. Dentro había un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y manchadas de humedad, y un mapa dibujado a mano, con marcas rojas que señalaban varios puntos en la sierra. Adelina abrió el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras páginas eran entradas de diario de Jacinto Medina. Hablaban de su trabajo en las minas, de las condiciones terribles, de los capataces abusivos. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Jacinto había descubierto algo, una veta de oro que los dueños de la mina no conocían, y durante años, poco a poco, había estado robando oro de esa veta secreta y escondiéndolo en su cabaña. Pero no era el único que lo sabía. La última entrada del diario estaba fechada 3 días antes de su muerte. Adelina la leyó con el corazón acelerado. Mi sobrino Gilberto me visitó hoy. Descubrió lo del oro. Me exigió que le dijera dónde lo había escondido. Le dije que no, me amenazó. Dijo que si no le decía me mataría, tengo miedo. Voy a esconder este cuaderno. Si algo me pasa, que la verdad quede escrita. Adelina cerró el cuaderno con las manos temblando. Gilberto no solo sabía del oro, había amenazado a su tío por él, y tal vez incluso lo había matado. Un ruido afuera la hizo levantar la vista de golpe. Pasos, pesados, múltiples. Adelina subió rápidamente del sótano y miró por la ventana. 3 hombres a caballo se acercaban a la cabaña, y al frente, con una escopeta colgando del hombro, venía Gilberto Medina. Adelina sintió que el pánico la invadía. Estaba sola, desarmada, y 3 hombres armados estaban a punto de entrar a la cabaña. Guardó el cuaderno y el mapa dentro de su vestido, pegados contra su pecho. No podía dejar que Gilberto los encontrara. Eran la única prueba de lo que había hecho. Los hombres desmontaron frente a la cabaña. «Sabía que vendrías», gritó Gilberto desde afuera. «No pudiste resistirte, ¿verdad? Querías ver si había algo más que robar». Adelina no respondió. Buscó desesperada algo que pudiera usar como arma. Una pala, un cuchillo, cualquier cosa. «Sal de ahí, Adelina. No te voy a lastimar. Solo quiero hablar». Era mentira. Adelina lo sabía. Hombres como Gilberto no hablaban. Actuaban. La puerta se abrió de golpe. Los 3 hombres entraron con las armas en alto. Y entonces, desde el bosque, llegó un rugido que hizo temblar las paredes de la cabaña. Los hombres se congelaron. Gilberto palideció, y entre los árboles, avanzando lentamente con la pata herida apenas sanada, apareció el oso. El oso medía casi 2,5 metros de altura cuando se alzaba sobre las patas traseras. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz del sol, y la cicatriz donde había estado el cepo era visible, una marca rojiza en la pata delantera. Los ojos amarillos estaban fijos en los 3 hombres que habían invadido la cabaña. Gilberto retrocedió un paso, con la escopeta temblando en sus manos. «¿De dónde diablos salió ese animal?», susurró uno de sus acompañantes, un hombre flaco con bigote ralo. El oso avanzó lentamente hacia la cabaña. No corría, no atacaba. Solo caminaba con esa determinación pesada y terrible de los depredadores que saben que no tienen rival. El suelo crujía bajo su peso. Su respiración era un gruñido grave y constante. Gilberto levantó la escopeta. «¡No se muevan!», gritó, aunque no quedaba claro si hablaba con sus hombres o con el oso. Adelina seguía dentro de la cabaña, paralizada junto a la ventana. El oso se detuvo frente a la puerta, bloqueando completamente la salida. Giró la cabeza hacia ella y sus miradas se encontraron. Por un segundo, Adelina vio algo en esos ojos. Reconocimiento, memoria. El animal no había olvidado quién le había quitado la trampa, quién lo había alimentado, quién lo había defendido de los coyotes. Y ahora había vuelto. «Adelina, sal de ahí despacio», ordenó Gilberto sin apartar la vista del oso. «Ese animal te va a matar». «No», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «No lo va a hacer». «¿Estás loca? Es un oso salvaje». Adelina dio un paso hacia la puerta. El oso no se movió, solo la observaba. Ella extendió lentamente una mano, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El oso inclinó el hocico hacia su mano y olfateó. Un gruñido suave salió de su garganta, pero no era amenazante.
Era casi reconfortante. Uno de los hombres de Gilberto, un tipo corpulento con sombrero de ala ancha, dio un paso atrás y su bota pisó una rama seca. El chasquido resonó en el silencio. El oso giró la cabeza hacia él y atacó. Fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El animal se lanzó contra el hombre corpulento, quien gritó y levantó los brazos para protegerse. El oso lo derribó de un manotazo, tirándolo al suelo. El hombre rodó por la nieve, aterrorizado, tratando de alejarse. Gilberto levantó la escopeta y disparó. El estruendo del disparo atravesó el aire. Adelina gritó. El oso rugió, pero el tiro había fallado por centímetros, impactando en un árbol cercano. El animal se volvió hacia Gilberto, con los colmillos expuestos, los ojos brillando con furia. ¡Corran!, gritó el hombre del bigote ralo, y los tres se echaron a correr hacia sus caballos. El oso los persiguió durante unos metros, rugiendo, pero su pata herida no le permitía correr a toda velocidad. Los hombres llegaron a sus caballos, montaron torpemente y salieron galopando cuesta abajo sin mirar atrás. Gilberto fue el último en montar. Antes de irse, miró hacia Adelina con una expresión de odio puro. «Esto no termina aquí», gritó. «Voy a volver con más hombres, y cuando lo haga ese animal y tú van a lamentar haberme desafiado». Galopó detrás de los otros, desapareciendo entre los pinos. El silencio volvió a la sierra. Solo se escuchaba el viento entre las ramas y la respiración pesada del oso. El animal se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la cabaña. Se echó frente a la puerta, con la cabeza apoyada sobre las patas, y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Adelina salió lentamente. Sus piernas apenas la sostenían. Se arrodilló en la nieve a 1 metro del oso, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Volviste», susurró. «Sabías que estaba en peligro y volviste». El oso abrió un ojo y la miró. No era una mirada humana. No había palabras ni promesas en ella, pero había algo, una conexión que Adelina no podía explicar y que tampoco necesitaba entender. Se quedó ahí sentada durante un largo rato, temblando por la adrenalina, abrazándose a sí misma. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Pronto oscurecería, y Adelina sabía que tenía que volver al pueblo. Pero algo le decía que Gilberto no iba a esperar mucho para cumplir su amenaza. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien creyera su historia. Y sobre todo necesitaba proteger a sus hijos. Se puso de pie y miró al oso. «Tengo que irme, mis niños me están esperando». El oso no se movió. Solo siguió echado frente a la cabaña, como un guardián silencioso. Adelina comenzó a caminar cuesta abajo. Cuando había avanzado unos 50 metros, se dio la vuelta. El oso seguía ahí, observándola. Levantó una mano en un gesto de despedida, sabiendo que probablemente se vería ridícula, pero no le importó. «Gracias», dijo en voz alta, y siguió caminando. Llegó a Creel cuando ya había oscurecido. Las calles estaban vacías, con solo algunas luces encendidas en las casas. Fue directo a la fonda de doña Carmela. La mujer la recibió en la puerta con expresión preocupada. Adelina, gracias a Dios, estaba a punto de mandar a buscarle. Sus niños están dormidos, pero algo pasó esta tarde. ¿Qué pasó? Gilberto Medina vino al pueblo. Entró a la cantina gritando que usted le había mandado un oso para matarlo. Nadie le creyó. Pensaron que estaba borracho, pero luego llegaron los otros 2 hombres que iban con él, todos con las ropas rotas y rasguños en la cara. Dijeron que un oso gigante los había atacado en la sierra. Adelina sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué más dijeron? Que usted controla al animal, que es brujería. Gilberto está reuniendo hombres. Dice que va a subir mañana al amanecer con una cuadrilla armada para matar al oso y llevársela a usted arrestada por brujería y robo. ¿Arrestada? ¿Con qué autoridad? Con la del dinero, Adelina. Gilberto le pagó al alguacil 5 barras de oro para que lo respalde. Ahora el alguacil dice que usted no tiene derecho al hallazgo porque hay evidencia de que la cabaña todavía pertenece a la familia Medina. Adelina apretó los puños. Por supuesto,
El dinero siempre compraba la justicia. Hombres como Gilberto siempre encontraban la manera de salirse con la suya. «Tengo que sacar a mis hijos de aquí», dijo Adelina, «esta noche, antes de que vengan por mí». «¿A dónde va a ir? Es de noche. Hay lobos en la sierra». «No me importa. Si me quedo, Gilberto me va a quitar a mis hijos, y ese oro es lo único que puede darles una vida mejor». Doña Carmela suspiró y desapareció en la cocina. Volvió con un saco de tela lleno de tortillas, queso y cecina. «Tome, es lo que tengo. Y Adelina, tenga mucho cuidado, ese hombre no va a parar hasta recuperar lo que cree que es suyo». Adelina subió a despertar a los niños. Mateo abrió los ojos confundido. «Mamá, ¿qué pasa?» «Tenemos que irnos, mi amor. Ahora». «¿A dónde?» «De vuelta a la cabaña. Es el único lugar seguro». Elena se despertó llorando, asustada por los susurros urgentes. Adelina la cargó en brazos mientras Mateo tomaba a Ismael. Salieron por la puerta trasera de la fonda, caminando pegados a las sombras de las casas. Adelina sabía que era una locura. Volver a la sierra de noche, con 3 niños pequeños, con Gilberto probablemente montando guardia en algún lado. Pero no tenía opción. Si se quedaba en el pueblo, estaría a merced de un sistema corrupto que siempre favorecía a los poderosos. Al menos, en la sierra tenía al oso. Y tenía el cuaderno que probaba la verdad sobre Gilberto. Caminaron durante horas, siguiendo el sendero que ya se sabía de memoria. La luna iluminaba el camino y el aire frío les cortaba la piel. Los niños estaban agotados, pero no se quejaban. Ya habían aprendido que cuando su madre decía que había peligro, no era exageración. Cuando llegaron a la cabaña, el oso seguía ahí, echado frente a la puerta como si los hubiera estado esperando. Adelina sintió una oleada de alivio al verlo. Los niños, sin embargo, retrocedieron asustados. «Mamá, es el oso», susurró Mateo. «Lo sé, pero no va a hacernos daño. Confíen en mí». Se acercó lentamente al animal. El oso levantó la cabeza y la observó. Adelina extendió la mano y, para su sorpresa, el oso la dejó tocar su hocico. El pelaje era áspero, cálido. Adelina sintió el latido poderoso del corazón del animal bajo su palma. «Gracias por cuidar este lugar», le dijo. Entraron a la cabaña. Adelina encendió el fuego y acostó a los niños cerca de la estufa. Mateo se quedó despierto, mirando hacia la puerta donde el oso seguía montando guardia afuera. «Mamá, ¿por qué nos protege?» «Porque los animales entienden la bondad, hijo, y recuerdan quién los ayudó cuando más lo necesitaban. ¿Qué va a pasar mañana cuando venga ese hombre malo?» Adelina no respondió de inmediato. Miró el cuaderno que había escondido bajo su vestido. Luego miró hacia la ventana, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris. «Mañana vamos a pelear», dijo finalmente, «y vamos a ganar». Pero en su interior, Adelina no estaba tan segura. Gilberto vendría con hombres armados, hombres que no tendrían piedad. Y aunque el oso era fuerte, no podía detener balas. Se quedó despierta toda la noche, vigilando por la ventana, esperando ver las antorchas de los hombres de Gilberto subiendo por la ladera. Y cuando el sol finalmente salió por completo sobre las montañas, iluminando la nieve derretida y los pinos verdes, Adelina vio algo que hizo que el corazón se le detuviera. No eran 3 hombres los que subían, eran 10, armados con rifles, escopetas y antorchas, y al frente, con una sonrisa cruel en el rostro, cabalgaba Gilberto Medina. Venían a tomar lo que él consideraba suyo, y no iban a dejar testigos. Adelina despertó a los niños de inmediato. Mateo se incorporó asustado al ver la expresión en el rostro de su madre. «¿Qué pasa?» «Vienen por nosotros, muchos hombres. Tienen que esconderse en el sótano y no salir hasta que yo lo diga. Pase lo que pase, no hagan ruido». Elena empezó a llorar. Adelina la abrazó con fuerza. «Escúchame, mi niña. Mamá va a protegerlos, pero necesito que seas muy valiente. ¿Puedes hacer eso por mí?» La niña asintió entre sollozos.
Adelina bajó a los 3 niños al sótano, les dejó el saco con comida y cerró la trampilla, cubriéndola con una alfombra vieja. Si los hombres entraban, tal vez no notarían que había un escondite debajo. Luego salió de la cabaña. El oso seguía echado frente a la puerta. Cuando la vio, se puso de pie lentamente. Podía sentir la tensión en el aire. Los animales siempre sabían cuando se acercaba el peligro. Adelina miró hacia el sendero. Los hombres ya estaban más cerca. Podía ver sus siluetas entre los árboles, escuchar el relincho de los caballos. 10 contra 1, y contra un oso herido que apenas podía correr. No tenía armas, no tenía refuerzos, solo tenía la verdad escrita en un cuaderno viejo, y un animal salvaje que, por razones que nadie entendería jamás, había decidido quedarse a su lado. Los hombres llegaron al claro frente a la cabaña y formaron un semicírculo. Todos llevaban rifles o escopetas. El alguacil del pueblo, un hombre barrigón llamado Evaristo, iba entre ellos con una insignia oxidada en el pecho. Gilberto desmontó con calma, sonriendo como si ya hubiera ganado. «Buenos días, Adelina», dijo con falsa cortesía. «Vengo con una orden oficial para arrestarte por ocupación ilegal de propiedad privada y robo de bienes familiares». «Esa propiedad estaba abandonada hace más de 30 años», respondió Adelina, sin moverse de donde estaba. «Y el oro es un hallazgo legal. Tengo los papeles firmados». «Los papeles no valen nada», intervino Evaristo, escupiendo tabaco en el suelo. «Yo soy la autoridad aquí, y digo que esa cabaña y todo lo que hay dentro le pertenece a la familia Medina. Así que vas a entregarnos las llaves y te vas a venir con nosotros sin causar problemas». «No tengo llaves, y no me voy a ningún lado». Gilberto soltó una carcajada. «Mira nada más, la viudita se cree valiente». «¿Dónde están tus hijos, Adelina? ¿Los escondiste para que no los veamos?» El corazón de Adelina se aceleró. No podía dejar que supieran que los niños estaban en el sótano. Se quedaron en el pueblo. ¿Con doña Carmela? «Mentira», dijo Gilberto, dando un paso hacia ella. «Mis hombres vigilaron la fonda toda la noche. Nadie los vio ahí. Están aquí. Y cuando termine contigo, me voy a encargar de que esos niños terminen en un orfanato donde aprendan a respetar la ley». La furia estalló en el pecho de Adelina como un incendio. «Tú no tienes derecho a amenazar a mis hijos. Tú que mataste a tu propio tío por codicia». El silencio cayó sobre el claro como una piedra. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Gilberto palideció. «¿Qué dijiste?» Adelina sacó el cuaderno de su vestido y lo levantó en alto. «Encontré el diario de Jacinto Medina. Aquí está escrito todo. Cómo descubrió que tú sabías del oro. Cómo lo amenazaste. Cómo te dijo que no te iba a decir dónde lo había escondido. Y 3 días después, apareció muerto en la sierra. Todos creyeron que fue un accidente. Pero tú lo mataste, ¿verdad, Gilberto?» Los hombres murmuraron entre ellos. Algunos bajaron las armas, incómodos. El alguacil Evaristo se rascó la cabeza, dudando. Gilberto apretó los dientes. «Eso no prueba nada. Son las fantasías de un viejo moribundo». «Entonces no te importará que lo lea en voz alta frente a todos estos hombres», dijo Adelina. «Y luego podemos ir al pueblo y dejar que el juez federal decida quién dice la verdad». Gilberto sacó la pistola de su cinturón y la apuntó directamente a la cabeza de Adelina. «Dame ese cuaderno. Ahora». Adelina no se movió. El oso, que había permanecido quieto hasta ese momento, se incorporó sobre las 4 patas y soltó un gruñido profundo que hizo temblar el aire. Los caballos relincharon nerviosos. 2 de los hombres retrocedieron instintivamente. «Controla a ese animal o le disparo», advirtió Gilberto. «No puedo controlarlo», respondió Adelina. «No es mío, pero sí sabe reconocer a un asesino cuando lo ve». El oso dio un paso hacia Gilberto. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad salvaje. El hombre del rifle más cercano levantó el arma, apuntando al animal. «No disparen», gritó Evaristo. «Si matamos a ese oso, van a haber problemas. Es una especie protegida». «Me importa un carajo la especie», gruñó Gilberto sin bajar la pistola. «Ese animal casi mata a mis hombres ayer, y hoy va a morir». «Si le disparas», dijo Adelina con voz firme,
Este cuaderno va a terminar en manos del juez federal y todos van a saber que eres un asesino, porque antes de venir aquí le dejé una copia a doña Carmela con instrucciones de entregársela a las autoridades si no regreso al pueblo antes del mediodía. Era mentira. No había ninguna copia, pero Gilberto no lo sabía. El hombre dudó. Su mano tembló ligeramente sobre la pistola. Los otros hombres miraban entre ellos, claramente incómodos con la situación. Habían venido a asustar a una viuda indefensa, no a participar en un asesinato. «Gilberto», dijo uno de ellos, un hombre de barba gris, «tal vez deberíamos volver al pueblo y resolver esto con el juez. Si ella tiene pruebas...» «Cállate», rugió Gilberto. «Todos ustedes son unos cobardes. Yo les pagué para que me ayudaran, no para que me cuestionaran». «Nos pagaste para ayudarte a recuperar tu herencia», respondió el hombre de barba gris, «no para encubrir un asesinato». Dos de los hombres bajaron sus armas y dieron un paso atrás. Luego otros dos. El alguacil Evaristo se quitó el sombrero y se rascó la calva, sudando a pesar del frío. «Mira, Gilberto, yo no quiero problemas con el gobierno federal. Si esa mujer tiene evidencia de un crimen, tengo que investigar». «Tú tienes que hacer lo que yo te diga», gritó Gilberto. «Te pagué 5 barras de oro». «Y te las voy a devolver», respondió Evaristo visiblemente nervioso. «Pero no voy a arrestar a nadie sin una orden del juez. Esto se salió de control». Gilberto miró a su alrededor. De los 10 hombres que había traído, solo quedaban 3 con las armas levantadas. Los demás ya habían retrocedido hacia sus caballos, listos para irse. La furia en su rostro era palpable. Adelina sabía que había ganado esta batalla, pero también sabía que hombres como Gilberto no aceptaban la derrota. «Está bien», dijo él con voz peligrosamente calmada, bajando la pistola. «Vamos a resolver esto con el juez. Pero Adelina, escúchame bien. Si ese cuaderno dice lo que tú dices que dice, voy a contratar a los mejores abogados de Chihuahua para demostrar que es falso. Y cuando gane, porque voy a ganar, te voy a quitar hasta el último centavo de ese oro. Y a tus hijos los voy a mandar a un orfanato tan lejos que nunca los vas a volver a ver». Se dio la vuelta y montó su caballo. Los otros hombres lo siguieron, algunos con las cabezas gachas, claramente arrepentidos de haberse metido en este asunto. Evaristo fue el último en irse. Antes de montar, miró a Adelina con expresión seria. «Señora, si ese cuaderno dice la verdad, necesita presentarlo ante un juez lo antes posible. Y necesita protección. Gilberto Medina no va a dejar esto así». «Lo sé», respondió Adelina. El alguacil se fue y el claro quedó en silencio. Adelina se dejó caer de rodillas en la nieve, temblando de pies a cabeza. El oso se acercó y se echó a su lado. Adelina apoyó la cabeza contra el pelaje cálido del animal y lloró. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de agotamiento, de furia, de la terrible certeza de que esta guerra apenas comenzaba. Después de un rato, bajó al sótano y sacó a los niños. Los 3 estaban pálidos y asustados. Mateo había escuchado todo desde abajo. «Mamás, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Ese hombre mató a su tío?» «Sí, mi amor, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos». «¿Qué vamos a hacer?» Adelina miró el cuaderno en sus manos, luego miró a sus hijos y finalmente miró al oso, que seguía echado frente a la cabaña como un guardián silencioso. «Vamos a ir al pueblo. Vamos a presentar este cuaderno ante el juez federal y vamos a asegurarnos de que Gilberto Medina pague por lo que hizo». Durante los siguientes 3 días, Adelina y los niños se quedaron en la cabaña esperando. Doña Carmela subió una vez con provisiones y noticias. Gilberto había contratado a 2 abogados de la ciudad de Chihuahua y estaba preparando una demanda masiva contra Adelina. Pero también había rumores de que la gente del pueblo empezaba a hablar, de que algunos recordaban cosas extrañas sobre la muerte de Jacinto Medina, de que tal vez la viuda tenía razón. El 4.º día un hombre llegó a caballo a la cabaña. Era joven, vestía traje y llevaba un maletín de cuero. Se presentó como licenciado Navarro, abogado enviado por el juez federal de Chihuahua para investigar las acusaciones. Adelina le entregó el cuaderno.
El abogado lo leyó completo tomando notas. Cuando terminó, miró a Adelina con expresión grave. Este documento es muy serio, señora Cortés. Si es auténtico, podría reabrir el caso de la muerte de Jacinto Medina como homicidio. Es auténtico, dijo Adelina. Puede verificar la letra con otros documentos que Jacinto haya firmado y puede investigar lo que pasó hace 30 años. El abogado asintió. Lo voy a hacer, pero, señora, tiene que entender que esto va a ser un proceso largo. Gilberto Medina tiene dinero y contactos. Va a pelear con todo lo que tiene. Lo sé. Y mientras tanto, usted y sus hijos están en peligro. Necesitan protección. ¿Qué tipo de protección? El licenciado Navarro miró por la ventana hacia el oso, que seguía echado afuera. He escuchado historias extrañas sobre usted y ese animal. Algunos dicen que es brujería. Otros dicen que es un milagro. ¿Qué dice usted? Adelina sonrió con tristeza. Yo digo que es un animal herido que no olvidó una buena acción. Nada más. El abogado guardó el cuaderno en su maletín. Voy a presentar esto ante el juez mañana. Mientras tanto, le sugiero que baje al pueblo y se quede con alguien de confianza. Gilberto no va a atacar en un lugar público. Esa noche, Adelina preparó a los niños para bajar, pero antes de irse, salió una última vez a ver al oso. El animal estaba echado bajo un pino, con la nieve cayendo suavemente sobre su pelaje. Gracias, le dijo Adelina. No sé si te volveré a ver, pero nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros. El oso la miró con esos ojos amarillos e inteligentes. Luego se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque. Se detuvo al borde de los árboles y miró hacia atrás una última vez, y desapareció en la oscuridad. Adelina sintió un nudo en la garganta. Era el final de algo, o tal vez el principio. Al día siguiente, en el pueblo, el licenciado Navarro presentó el cuaderno ante el juez federal. La noticia se expandió como pólvora. Gilberto Medina fue citado para declarar. Sus abogados intentaron desacreditar el documento, pero expertos en caligrafía confirmaron que la letra era de Jacinto Medina. Y cuando investigaron más a fondo, encontraron testigos que recordaban peleas violentas entre Gilberto y su tío semanas antes de la muerte del anciano. El caso se reabrió oficialmente como investigación por homicidio, pero Gilberto no esperó el veredicto. La noche antes de su arresto formal, huyó del pueblo. Nadie supo hacia dónde. Algunos dijeron que había ido a la Ciudad de México, otros que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Lo único seguro era que había desaparecido, y con su desaparición, su demanda contra Adelina quedó sin efecto. El juez federal dictaminó que, dado que no había herederos legítimos que reclamaran la propiedad y que Gilberto Medina era prófugo de la justicia, el oro encontrado en la cabaña le pertenecía legalmente a Adelina Cortés por derecho de hallazgo. La noticia llegó al pueblo un martes por la tarde. Adelina estaba en la fonda con sus hijos cuando el licenciado Navarro entró con una sonrisa en el rostro. Señora Cortés, felicidades, el oro es suyo, oficialmente. Adelina no lloró, no gritó de alegría, solo abrazó a sus hijos y susurró, ya estamos a salvo. Con el dinero del oro, Adelina compró una casa pequeña en Creel. No era una mansión, pero tenía 3 habitaciones, una cocina amplia y un jardín donde Elena podía jugar. Mateo entró a la escuela del pueblo. Ismael empezó a caminar y a decir sus primeras palabras. La vida poco a poco se volvió normal, pero Adelina nunca olvidó las noches en la cueva, el miedo en los ojos del oso herido, el momento en que decidió ayudarlo a pesar del peligro, y cómo ese animal salvaje, contra toda lógica, la había protegido cuando más lo necesitaba. A veces, en las tardes, subía sola a la sierra con una canasta de comida, carne seca, frutas, pan. Dejaba la canasta cerca de la cueva donde todo había comenzado y se iba sin mirar atrás. Nunca vio al oso de nuevo, pero cada vez que regresaba, la canasta estaba vacía y en la nieve siempre había huellas enormes que llevaban hacia lo profundo del bosque. Un año después del juicio, cuando la primavera derretía la última nieve en las montañas, un cazador llegó al pueblo con una historia extraña.
Había visto un oso enorme en la sierra, cerca de las cuevas de Divisadero, pero no estaba solo. Junto a él caminaban dos osesnos pequeños, jugueteando entre los árboles. El cazador dijo que el oso grande tenía una cicatriz visible en la pata delantera, como si alguna vez hubiera estado atrapado en un cepo. Cuando Adelina escuchó la historia en el mercado, sonrió. No dijo nada. Solo compró 3 cortes de carne fresca y esa misma tarde subió a la sierra. Dejó la carne cerca de la cueva, como siempre. Y mientras caminaba de regreso a casa, con el sol poniéndose detrás de las montañas y el viento frío acariciándole el rostro, supo que el oso estaba bien, que tenía una familia propia ahora, y que, de alguna manera, eso cerraba el círculo. La deuda estaba saldada, el pacto cumplido. Pero esa misma noche, cuando Adelina ya había acostado a los niños y se preparaba para dormir, escuchó gritos en la calle. Salió corriendo y vio a la gente del pueblo reunida en la plaza, señalando hacia las montañas. Había un incendio. Las llamas devoraban la ladera donde estaba la cabaña abandonada, y según dijeron algunos, habían visto figuras corriendo entre los árboles justo antes de que empezara el fuego. Figuras humanas. Adelina sintió que el corazón se le helaba, y entonces, entre el murmullo de la gente, escuchó un nombre que no había oído en meses. Gilberto Medina. Había vuelto. El incendio iluminaba el cielo nocturno como si fuera de día. Las llamas subían por los pinos secos, creando una muralla de fuego que se extendía cada vez más. Don Refugio organizó rápidamente a los hombres del pueblo para subir con cubetas y palas, tratando de contener el fuego antes de que llegara a las casas más cercanas de la sierra. Pero Adelina sabía que ese incendio no era un accidente. Corrió de vuelta a su casa y cerró la puerta con tranca. Los niños seguían dormidos. Se asomó por la ventana, observando las sombras que se movían entre las calles. El pueblo estaba en caos. Todos corrían hacia la plaza, gritando órdenes, organizando brigadas. Nadie notaría si alguien entraba a una casa vacía. Adelina tomó el cuchillo de cocina más grande que tenía y lo escondió en el pliegue de su falda. Luego despertó a Mateo con cuidado. «Hijo, necesito que escuches muy bien. Vas a tomar a tus hermanos y van a esconderse en el sótano. No salgan hasta que yo venga por ustedes». «Mamá, ¿qué está pasando?» «Gilberto volvió y viene por nosotros». El miedo en los ojos de Mateo era palpable, pero el niño asintió. Ya no era el mismo niño asustado de hace un año. Había madurado. Había aprendido a ser fuerte cuando era necesario. Bajó con sus hermanos al pequeño sótano que Adelina había mandado construir cuando compró la casa. No era grande, pero tenía provisiones y un candado que solo se podía abrir desde dentro. Los niños estarían a salvo ahí. Adelina cerró la trampilla y arrastró una mesa pesada sobre ella. Luego, apagó todas las luces de la casa y se sentó en la oscuridad, con el cuchillo en las manos, esperando. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, escuchó pasos afuera, pesados, varios hombres. Se detuvieron frente a su puerta. Adelina contuvo la respiración. Un golpe seco sacudió la puerta. Luego otro. Estaban tratando de tirarla abajo. «¡Adelina!», gritó la voz de Gilberto desde afuera. «Sé que estás ahí. Abre la puerta o la voy a tirar». Adelina no respondió. Escuchó a Gilberto ordenar a sus hombres que patearan la puerta. Madera crujiendo, la tranca cediendo. En cualquier momento entrarían. Se movió rápidamente hacia la ventana trasera de la cocina. La abrió sin hacer ruido y salió al callejón oscuro. Corrió pegada a las paredes, alejándose de su casa, buscando llegar a la herrería de Don Refugio, si podía conseguir ayuda. Pero una mano la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Era uno de los hombres de Gilberto, un tipo delgado con la cara marcada por la viruela. Adelina reaccionó por instinto, girando el cuchillo y clavándolo en el brazo del hombre. Él gritó de dolor y la soltó. Adelina corrió con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. «¡Está aquí!», gritó el hombre. «¡La tengo!». Adelina escuchó pasos detrás de ella. Corrió más rápido, doblando esquinas, tratando de llegar a la plaza donde había gente.
Pero el pueblo estaba vacío. Todos se habían ido a combatir el incendio en la sierra. Llegó a un callejón sin salida. Se dio la vuelta y vio a Gilberto bloqueando la única salida, con una pistola en la mano. Detrás de él venían 3 hombres más. «Se acabó, Adelina», dijo Gilberto con voz calmada. «Deberías haber tomado el dinero y haberte ido lejos cuando tuviste la oportunidad. Pero no, tenías que quedarte, tenías que arruinarme la vida». «Tú arruinaste tu propia vida cuando mataste a tu tío», respondió Adelina con la espalda contra la pared. «Y cuando huiste como un cobarde». «No huí, me fui a reorganizarme, a juntar dinero, a contratar hombres que no tienen miedo de hacer lo necesario». Gilberto levantó la pistola, apuntándola a la cabeza de Adelina. «¿Dónde están tus hijos? Lejos de aquí, donde nunca los vas a encontrar. Mentira, están en tu casa, escondidos. Pero no te preocupes, cuando termine contigo mis hombres van a buscarlos, y esta vez nadie va a poder protegerlos, ni siquiera ese maldito oso». Adelina cerró los ojos. Era el final. No había salida. No había oso esta vez. No había milagro. Y entonces escuchó el rugido. No venía de la sierra. Venía de la calle, detrás de Gilberto. El hombre se dio la vuelta de golpe, y lo que vio lo dejó paralizado. El oso. Enorme, imponente, con el pelaje erizado y los ojos brillando en la oscuridad. Ya no cojeaba. La herida de la pata había sanado por completo, y junto a él, moviéndose como sombras, venían los 2 osesnos que el cazador había mencionado. No eran tan grandes como su padre, pero eran lo suficientemente feroces para hacer retroceder a los hombres de Gilberto. «¿Cómo?», murmuró Gilberto con el rostro pálido. El oso avanzó lentamente hacia él, gruñendo con una intensidad que hacía vibrar las piedras del callejón. Los hombres de Gilberto soltaron sus armas y corrieron, aterrorizados. Uno de ellos tropezó y cayó, y uno de los osesnos se le plantó encima, rugiendo en su cara. El hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie se detuvo. Gilberto levantó la pistola con manos temblorosas y disparó. El estruendo resonó en el callejón. La bala pasó rozando la oreja del oso, que no se detuvo. Disparó otra vez. Esta vez falló por completo. Y cuando intentó disparar una tercera vez, el oso se lanzó. El animal lo derribó de un manotazo, haciendo volar la pistola por los aires. Gilberto cayó de espaldas gritando, tratando de cubrirse el rostro. El oso estaba sobre él, con las fauces abiertas a centímetros de su cuello, pero no mordió, solo gruñó. Un gruñido largo y profundo que sonaba como una advertencia final. Adelina se acercó lentamente. El oso giró la cabeza hacia ella, esperando. Ella entendió. El animal estaba preguntando, «¿Qué quieres que haga?». Adelina miró a Gilberto, temblando, llorando, completamente destrozado por el terror. Un año atrás tal vez habría sentido satisfacción viéndolo así, pero ahora solo sentía cansancio. «Déjalo ir», le dijo al oso. El animal la observó durante un largo momento. Luego se apartó de Gilberto, dejándolo echado en el suelo, sollozando como un niño. En ese momento llegaron don Refugio y varios hombres del pueblo, atraídos por los disparos. Se detuvieron en seco al ver la escena. Gilberto tirado en el suelo, Adelina de pie junto al oso gigante y los 2 osesnos flanqueándola como guardias. «Adelina, ¿estás bien?», preguntó don Refugio, sin apartar la vista del oso. «Sí, pero Gilberto intentó matarme y prendió el incendio en la sierra». Gilberto trató de levantarse, pero el oso gruñó y él volvió a caer, paralizado por el miedo. «Es verdad», dijo uno de los hombres que había huido. Había vuelto, probablemente avergonzado. «Gilberto nos pagó para quemar la sierra y asustar a la gente. Dijo que así todos estarían ocupados y él podría ocuparse de la señora Adelina». Don Refugio apretó los puños. «Gilberto Medina, quedas arrestado por intento de asesinato y provocación de incendio, y esta vez no vas a escapar». 2 hombres se acercaron con cautela y levantaron a Gilberto del suelo. El hombre ni siquiera resistió. Estaba completamente roto. Lo arrastraron hacia la cárcel del pueblo,
que era poco más que un cuarto con barrotes en la parte trasera de la delegación. Adelina se quedó en el callejón con el oso y los osesnos. La gente del pueblo los observaba desde lejos, con una mezcla de miedo y asombro. Nadie se atrevía a acercarse. «Gracias», le susurró Adelina al oso. «Otra vez». El animal inclinó la cabeza, como si entendiera. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las afueras del pueblo. Los osesnos lo siguieron, pero el más pequeño se detuvo y miró hacia Adelina. La criatura soltó un gruñido suave, casi como un maullido, y luego corrió detrás de su padre. Adelina los vio alejarse en la oscuridad hasta que desaparecieron por completo. Don Refugio se acercó con cuidado. «Adelina, ¿cómo es posible?» «No lo sé», respondió ella honestamente, «y creo que nunca lo voy a saber». Corrió de vuelta a su casa. La puerta estaba destrozada, pero adentro todo seguía igual. Movió la mesa y abrió la trampilla del sótano. Los 3 niños estaban abrazados, temblando. «Ya pasó», dijo Adelina, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ya terminó. Estamos a salvo». El juicio de Gilberto Medina duró 3 semanas. Esta vez no hubo abogados caros ni jueces comprados. El juez federal vino personalmente desde Chihuahua para supervisar el caso. Los cargos fueron contundentes: intento de asesinato, incendio intencional, amenazas. Y cuando reabrieron formalmente la investigación sobre la muerte de Jacinto Medina, encontraron suficiente evidencia para acusarlo también de homicidio. Gilberto fue sentenciado a 30 años de prisión. Cuando se llevaron al condenado, encadenado y con la cabeza gacha, pasó frente a Adelina en el juzgado. Ella lo miró a los ojos sin decir nada. No había triunfo en su mirada, solo alivio. El oro que quedaba después de pagar abogados y reparar los daños del incendio fue suficiente para que Adelina abriera una pequeña tienda en el pueblo. Vendía telas, hilos y provisiones. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad. Mateo siguió estudiando y se convirtió en maestro. Elena aprendió a coser y ayudaba a su madre en la tienda. Ismael creció fuerte y sano, sin recordar nada de aquellas noches terribles en la sierra. Los años pasaron. La historia de la viuda y el oso se convirtió en leyenda. Algunos la contaban en las cantinas, otros la susurraban en las fogatas. Hubo quienes dijeron que era mentira, que los osos no protegían a las personas, pero quienes habían estado ahí esa noche en el callejón, quienes habían visto al animal enorme plantado entre Adelina y sus atacantes, sabían que era verdad. Adelina nunca volvió a ver al oso de cerca, pero cada primavera, cuando subía a la sierra a dejar comida cerca de la cueva, encontraba huellas, no solo del oso grande, sino de los osesnos que crecían, y con el tiempo, de nuevas crías. Una generación completa de osos vivía en esas montañas, y todos parecían saber de alguna manera que esa mujer de pelo gris que subía con canastas de comida era alguien especial, alguien a quien sus ancestros le debían la vida. En las noches frías de invierno, cuando el viento aullaba entre los pinos y la nieve cubría el pueblo como un manto blanco, Adelina se sentaba junto a la estufa con sus nietos en el regazo y les contaba la historia de cómo una viuda sin nada, huyendo de una tormenta mortal, encontró refugio en una cueva, de cómo ayudó a un animal herido sin esperar nada a cambio, y de cómo ese animal, contra toda lógica, decidió protegerla cuando más lo necesitaba. «¿Es verdad, abuela?», preguntaba el más pequeño de los nietos con los ojos muy abiertos. «Cada palabra», respondía Adelina. «Y la lección no es que los animales son mágicos o que siempre devuelven favores. La lección es más simple que eso». «¿Cuál?». Adelina sonreía mirando por la ventana hacia las montañas oscuras, donde sabía que los osos seguían viviendo, generación tras generación. Que la bondad siempre encuentra la manera de regresar, aunque sea de las formas más inesperadas, y que a veces, en los momentos más oscuros, cuando crees que estás completamente sola, el mundo te manda ayuda de los lugares más insospechados. Los nietos se quedaban dormidos en sus brazos, soñando con osos gigantes y mujeres valientes. Y Adelina cerraba los ojos,
sintiendo en su corazón que aunque los años pasaran y su cuerpo envejeciera, siempre habría una parte de ella que seguiría subiendo a esa sierra, dejando comida, honrando el pacto silencioso que una vez hizo con una criatura salvaje en una noche de nieve y desesperación. Un pacto que había salvado su vida y las vidas de sus hijos, y que, de alguna manera misteriosa y hermosa, había cambiado el destino de una familia entera. Años después, cuando Adelina ya era una anciana de casi 80 años, un grupo de científicos llegó al pueblo para estudiar la población de osos en la Sierra Tarahumara. Estaban asombrados. Esos osos eran diferentes, menos agresivos, más tolerantes con la presencia humana, y parecían gravitar hacia cierta zona de la sierra donde una anciana subía regularmente con comida. Entrevistaron a Adelina esperando encontrar una explicación científica. Ella les contó su historia con una sonrisa tranquila. Ellos escucharon educadamente, tomando notas, claramente pensando que era solo un cuento de hadas que una vieja repetía para entretener. Hasta que uno de los científicos, el más joven, encontró registros antiguos en los archivos del pueblo. Registros de un incendio 30 años atrás, del arresto de Gilberto Medina, de testimonios de docenas de personas que juraban haber visto un oso gigante protegiendo a una mujer en un callejón. El científico mostró los documentos a sus colegas. Todos se quedaron en silencio. ¿Es posible?, preguntó uno de ellos, ¿que un oso realmente hiciera eso? La ciencia dice que no, respondió otro, pero los hechos dicen que sí. Le preguntaron a Adelina si podían subir con ella la próxima vez que fuera a dejar comida. Ella aceptó, aunque con una condición: tenían que quedarse atrás, muy atrás. Los osos no confiaban en extraños. Subieron una mañana de otoño, cuando las hojas de los álamos temblaban doradas en el viento. Adelina dejó la canasta de comida en el lugar de siempre, cerca de la cueva. Los científicos se quedaron escondidos detrás de unas rocas, a 50 metros de distancia, con cámaras y binoculares. Adelina se sentó en una piedra, esperando. No tuvo que esperar mucho. Del bosque emergió un oso, enorme, viejo, con el pelaje grisáceo y una cicatriz profunda en la pata delantera. Los científicos contuvieron el aliento. El oso se acercó a Adelina lentamente. Ella no se movió. El animal se detuvo frente a ella, y para el asombro absoluto de los científicos, inclinó la cabeza y la apoyó suavemente contra la mano extendida de la anciana. Adelina le acarició el hocico con ternura. «Hola, viejo amigo», susurró. «¿Cómo has estado?» El oso soltó un gruñido suave, luego tomó la canasta con el hocico y se dio la vuelta, caminando de regreso al bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo, miró hacia atrás, y por última vez, sus ojos amarillos se encontraron con los de Adelina, y ella supo, con la certeza tranquila que solo da una vida larga y bien vivida, que esa sería la última vez que lo vería. «Adiós», murmuró, «y gracias por todo». El oso desapareció en la espesura. Los científicos salieron de su escondite completamente mudos. Uno de ellos tenía lágrimas en los ojos. Otro temblaba mientras revisaba las grabaciones en su cámara, sin poder creer lo que acababa de presenciar. «Señora Cortés», dijo el científico joven con voz quebrada por la emoción, «lo que acaba de pasar desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento animal». «Tal vez», respondió Adelina con una sonrisa suave, «o tal vez solo nos recuerda algo que olvidamos hace mucho tiempo, que los animales entienden más de lo que creemos, que sienten, que recuerdan y que a veces, en circunstancias extraordinarias, son capaces de cosas extraordinarias». Bajaron de la montaña en silencio. Los científicos escribieron sus reportes, publicaron sus papers, dieron conferencias, pero todos admitían que había algo en esa historia que la ciencia no podía explicar completamente, algo que trascendía datos y estadísticas, algo que solo podía entenderse con el corazón. Adelina murió 3 años después, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Fue un día tranquilo de primavera.
Las ventanas de su habitación estaban abiertas y la brisa traía el olor a pino desde las montañas. Sus últimas palabras fueron simples. Díganle a los niños que siempre sean bondadosos, incluso cuando parezca que no vale la pena, especialmente entonces. La enterraron en el cementerio del pueblo, bajo un álamo viejo, y aunque nadie lo vio directamente, los guardabosques reportaron algo extraño esa noche. Huellas de oso alrededor de la tumba recién cubierta, huellas enormes, y junto a ellas las huellas más pequeñas de osesnos, como si una familia completa hubiera venido a despedirse. La tienda de Adelina la heredó Elena, quien la mantuvo abierta durante 30 años más. En una pared colgó una fotografía de su madre, tomada años atrás, donde aparecía sonriendo frente a la cabaña en la sierra. Y cada primavera, sin falta, algún miembro de la familia Cortés subía a las montañas con una canasta de comida, continuando una tradición que había comenzado en una noche de nieve y desesperación, una tradición que se convirtió en leyenda y que demostró generación tras generación que a veces las conexiones más profundas trascienden las palabras, las especies y el tiempo mismo. Porque en las altas sierras de Chihuahua, donde el viento aúlla entre los pinos y la nieve cubre